a partir de esto. La sesión entonces está siendo grabada a partir de ahora. Bueno, análisis en DC con MOSFETs. Lo que tenemos que hacer es poner simplemente en práctica los conocimientos que tenemos hasta ahora de la sesión llamada MOSFET parte 1 y esta que está aquí, bueno, la de ayer también fue parte 2. Y ahora con esto vamos a mirar, a recordar cuáles son esas relaciones entre corriente y tensión en un MOSFET, por ejemplo, NMOS. En el caso del NMOS, las ecuaciones son estas que están aquí. Estábamos diciendo, hemos mencionado ya, que para un NMOS el símbolo es este que tenemos aquí. El símbolo es este, ¿ya? Y que normalmente uno a veces lo encuentra de esta manera así, con puerta, drenaje, fuente. Fuente es fácil de identificar porque tiene la flecha. Y el hecho que vaya hacia afuera del dispositivo me describe el flujo de la corriente principal. Drenaje hacia fuente. O sea, como quien dice, hacia abajo en este dibujo que está acá. Y mira que gate lo están pegando aquí. Esos son simplemente posibilidades para el símbolo. Creo que el símbolo este de la izquierda es más diciente porque implica que gate no está en contacto con el transistor y de hecho está separado por un aislante. Y solamente es el campo eléctrico entre compuerta y fuente lo que crea la posibilidad de flujo de corriente. Entonces ahora las ecuaciones básicamente se resumen de la siguiente manera. Si la diferencia de tensiones entre compuerta y fuente no es suficientemente grande, esto quiere decir no es más grande que el voltaje de umbral, que esa cantidad, entonces la corriente es simplemente cero. Y ese es el modo llamado off. Entonces lo que está aquí escrito simplemente dice la compuerta no está suficientemente separada de fuente. O sea, la distancia entre G y S no es grande. Pero si es suficientemente grande, entonces es más allá que esta cantidad llamada umbral, voltaje de umbral. Entonces, si es más allá es porque hay una diferencia que se llama overdrive voltage. V menos voltaje de umbral, eso que está ahí, menos VS que está ahí, eso es lo que forma el overdrive voltage. Entonces, esa diferencia, si existe un overdrive voltage es porque hay un canal en el transistor y por lo tanto hay una corriente, significa está encendido. O sea, este diagrama que está aquí implica que el transistor está encendido. Mientras que lo que se dice aquí en este gráfico es que no es suficiente. O sea, ese está realmente muy cerca de G. Ya demasiado cerca como para estar inclusive en la zona de threshold, en la zona de umbral. Entonces, si está así, está apagado. Ahora, si G está levantado con respecto a ese, entonces está encendido. Y si está encendido, hay dos condiciones que hay que verificar. ¿En qué modo puede estar? En un modo es el modo llamado saturación, que es el modo de amplificación normal. Por eso le pongo aquí cara feliz. Es el modo que queremos amplificar normalmente para las aplicaciones como amplificadores. Pero el otro modo que hay es un modo en el que no se desea trabajar y es el modo triódico o ómico, también se llama así, modo ómico. En el modo saturación, la relación entre corriente y tensión VGS, que es la tensión controladora, que es la que iría en el símbolo aquí, por ejemplo, iría entre G y S. Esa es la que controla la corriente que va por aquí. Entonces, en ese modo de operación en el cual tenemos al transistor encendido, esto significa que está encendido, VG menos VTN, que es la coordenada, esto que está aquí, VG menos VT, esta es la coordenada, si aquí tenemos G, por ejemplo, ponga usted, esto está a 3 voltios. Y supongamos que la distancia que está aquí fuera 1 voltio. Entonces, este voltaje sería en este caso 2 voltios. ¿Ya? Esa sería la coordenada en tensión relativa en este diagrama. Entonces, lo que hay que buscar es que ese esté más abajo de 2 voltios. Por ejemplo, ese puede estar a 1 voltio, ese puede estar a 0, ese puede estar a menos 1 voltio. Entonces, son posibilidades completamente válidas para ese. Entonces, ¿qué estamos diciendo? Fuera del ejemplo, si ya más allá del ejemplo, estamos diciendo que el transistor está encendido. Y eso es lo que vemos en la primera parte. Y lo segundo que hay que decir es la posición del drenaje. El drenaje debe estar más arriba que esta línea, VG menos VT. O sea, esta línea, esta es la coordenada, D tiene que estar más arriba que ella. O sea, lo que se quiere decir es que D está más arriba que S, que está suficientemente más arriba. Pero ese límite lo marca aquí, es esta línea especial, VG menos VT. ¿Ya? Entonces, D tiene que estar encima de eso, y eso es lo que significa esta desigualdad que está aquí, que va muy enteramente coincidente con este dibujo. Entonces, si estás así, entonces se dice que el transistor está en modo saturación, que es el modo activo en un JT. En ese caso, la relación entre la corriente y la tensión es simplemente esta cuadrática. La corriente que fluye por acá y D es igual a un medio de una constante
física, que es esta que está aquí, Kn. Kn depende de la movilidad de los electrones en el silicio o en el semiconductor que se está utilizando. Eso es una constante física. Depende de la capacitancia por unidad de área, del dieléctrico que separa la compuerta del resto del transistor y de las dimensiones geométricas del transistor. En ese caso, recuerda, el ancho es como si fuera la profundidad en una torta, o sea, qué tan profunda es ese SW. Y L es el salto que hay que hacer desde el drenaje hasta la fuente, o sea, el salto en el canal. Entonces, esas son dimensiones del transistor físicas que nosotros no alteramos ni diseñamos. Cuando compramos un transistor, él viene ya construido y por lo tanto todas esas constantes están firmes. Para mí Kn simplemente es un número. Entonces, Kn es una cantidad conocida para cada transistor. Entonces, es una constante, un medio de Kn por dgs menos el umbral, esto al cuadrado. Y ahí se ve la fórmula cuadrática de eso. En el caso que D se encuentre es acá en esta parte de aquí, o sea, por debajo de esta línea, pero encima de S, en voltaje, estamos en el modo llamado triódico o también llamado óhmico. En tal caso, la corriente es una función de dos cosas. Es una función de BGS, del umbral, de la constante Kn, pero también de BDS. O sea, importa la tensión que hay en los extremos del transistor, porque como ya es muy bajita, entonces sí. Y eso es lo que origina de pronto las curvas. ¿Recuerdan estas curvitas que están aquí? A esta parte blanca se le llama la zona triódica. Ahí la corriente es función no solamente del nivel BGS que tenemos acá, sino también es función de la coordenada horizontal, BDS. De manera que para cada BDS diferente tienes una diferente corriente, aunque tengas el mismo BGS. Igual, si te paras, por ejemplo, aquí en una BDS determinada fija, por ejemplo aquí, nota que si cambias BGS también vas cambiando de cuál curva estás utilizando. Por ejemplo, estás usando esta. Entonces, todo eso significa que en esa zona dependes de dos parámetros, de BGS y de BDS, ¿ya? Pero que cuando estás en la zona aquí, en la zona feliz, que se llama saturación, que corresponde al modo activo, aquí se llama saturación. En esa zona feliz, la corriente que tú ves aquí depende exclusivamente de BGS. Entonces, es lo que se desea hacer. Ya, ese es el estado normal en que se quiere operar. Muy bien. Entonces, eso es para el transistor NMOS. ¿Cómo sucede para el transistor PMOS, que es el otro compañero? En ese caso, tenemos este diagrama que está aquí. S va arriba, S está aquí. De abajo, G aquí. Y además tenemos que la flecha es siempre con el terminal S, source, pero la flecha va hacia adentro. Entonces, indicando que la corriente se mueve nuevamente hacia abajo, así, hacia abajo. Pero S está arriba. Y de hecho, en tensiones, S generalmente la ves arriba, G la ves más abajo y D aún mucho más abajo. La separación de S con G es lo que caracteriza si el transistor está encendido o apagado. Si G está muy cerca de S, él está apagado. Ojo, si G está cerca de S, está apagado. ¿Y qué significa muy cerca? Muy cerca significa que la distancia es menor al umbral. Pero si G está por debajo de S, más allá de la distancia umbral, o sea, existe un voltage, un overdrive voltage positivo, una cantidad determinada, entonces está suficientemente debajo y pasa a estar encendido. Entonces, la condición que está aquí es off. Off significa G no está suficientemente debajo de S. Y significa aquí, G está más el voltaje umbral, o sea, es esta línea que está aquí, VG más ese voltaje de umbral puesto con barras de valor absoluto para que utilicemos el valor positivo, la distancia en voltios es lo que estoy viendo aquí. VG más ese valor es una línea que está arriba de G, por supuesto que está aquí. Si esa línea está por encima de BS, entonces está apagado. Eso significa que está apagado y la corriente es cero. Ahora, la otra condición que está aquí es que está encendido. O sea, esta es la forma de escribir que está encendido. O sea, esto transmite el mismo mensaje, es decir, que G está por debajo de S, suficientemente por debajo de S. Entonces, si está encendido, aquí también lo tenemos, si está encendido. Si está encendido y además D está por debajo de esta línea. O sea, D está en cualquier punto, pero que no supera esta línea, entonces está en el modo saturación. Y saturación es la amplificación que se desea. Ese es el modo en el que quiero estar, en este caso. Y la relación entre la corriente y el voltaje es cuadrático. Un medio de Kp, donde Kp es esta constante, que depende de la movilidad de los huecos en el semiconductor, de la capacitancia por unidad de área, de la separación gate-transistor,
de las dimensiones geométricas del transistor. Y esto es una constante dada para cada transistor. Y aquí tengo multiplicado por el cuadrático, una cuadrática de VSG menos el umbral. Entonces aquí estamos diciendo VSG es esto que está aquí, es la distancia que hay de aquí hasta aquí. Es este voltaje que está aquí. Y como tú lo ves, eso es un número positivo, porque ese está arriba, G es más pequeño, está abajo. Entonces la diferencia de esos dos es una cantidad positiva y es la que va aquí. Ahora, esa cantidad positiva menos otra cantidad positiva que es el umbral, esa diferencia es la que voy a elevar entonces al cuadrado. Eso es. Si acaso D está por encima de esta línea, está por encima, es decir, la tensión de S está acercando a S, entonces entramos en ese modo llamado triódico u óhmico. Y en ese modo la ecuación es esta. ID es igual a Kp por la diferencia entre S y G menos el umbral menos un medio de BSD SD. También lo ven cómo están el orden. Voltaje entre S y D. O sea, entre arriba menos el de abajo. Entonces, fíjate que el orden de los subíndices es distinto que en el transistor NMOS. Es la única cosa que hay que prestar atención. La única diferencia relevante en las ecuaciones. Así. Muy bien, pues con ello simplemente entramos a análisis. Y en análisis, en DC con los MOSFET hay que hallar varias cosas. Hay que hallar voltajes en todos los terminales y corrientes en todos los terminales. Pero la corriente en todos los terminales va así. La corriente de compuerta es cero. En DC, la compuerta está separada del resto del transistor por un dieléctrico. No hay forma de meterse por ahí. Imagina eso como un capacitor. En DC no fluye la corriente, por lo tanto la corriente es cero. Eso hace que se concluya que la corriente de drenaje es la misma corriente de fuente. Es como cuando en un transistor BJT el beta vale infinito. Significa que la corriente de en ese caso de base era despreciable y que la de colector y emisor es la misma. Bueno, en este caso es literalmente la misma y la corriente de gate es cero. Así que realmente hay que buscar una sola corriente y por lo general nosotros decimos ID. O sea, casi nunca decimos IS, sino ID. Es la misma, ID fluye por todos lados. Pero hay que buscar los tres voltajes, el de gate, el de drenaje y el de fuente, hay que buscarlo, porque ellos me dicen a mí, o sea, me corroboran si estoy en el modo de operación saturación, que es el modo de amplificación. Después debo calcular parámetros, GMRO, con sus respectivas fórmulas, que ya veremos. Y después hacemos análisis en AC. Entonces, haciendo análisis en DC se puede hacer cualquier ejercicio. Por ejemplo, tenemos un ejercicio resuelto en un video anterior que tú puedes consultar. Ese lo puedes ver así. Pero realmente lo que vamos a hacer ahora también parte de lo que tenemos. Hay otro ejercicio que también puedes consultar en ese video, un video corto de 30 y algo minutos. Entonces, ahora vamos a seguir a este ejercicio, así, tal cual. De pronto no tenemos los anteriores, pero podemos hacer este perfectamente. Entonces, veamos. Primera parte del ejercicio, bueno, lo reconocemos. Si lo recuerdas, este ejercicio es un espejo de corriente, en donde la rama izquierda refleja lo que está en la rama derecha. Pero no es necesario que sepas que se llama espejo de corriente. No es necesario que sepas más nada, nada de eso. Simplemente analicemos el ejercicio. Aquí dice, encuentre R es esta que está aquí, tal que se produzca un valor de BD, o sea, aquí, este valor BD, porque este es el drenaje de Q1, de BD que de 0.8, tal cual. Listo. Entonces, si este valor tiene que ser 0.8 voltios, ¿cuánto tiene que valer R? ¿Qué necesito yo averiguar para eso? O sea, es claro que la diferencia de tensión que aparece aquí debe ser 1 voltio. 1.8 y 0.8 aquí. Ahora necesito saber es qué tensión, perdón, qué corriente fluye por ahí. Y la corriente que va bajando por aquí, ¿quién es? Esa corriente, mira bien que aparentemente uno puede decir esa corriente, una parte baja por Q1 y la otra parte se divide. O sea, lo que estás pensando tal vez es que esta parte coge por aquí, esta parte va para acá y esta parte va para acá. Pero estamos diciendo de que las corrientes a las compuertas en DC son cero, literalmente cero. Así que si son cero, entonces esa corriente que estoy pintando aquí, ¿quién es? Es la que entra en el transistor Q1. O sea, es la misma que entra. O sea, que yo podría hacer legítimamente un símbolo como así. Eso es legítimo, porque lo que se deriva para el otro lado es cero. O sea, eso sí lo puedo reconocer aquí, de que lo que va para acá es 0 amperio. Entonces, esta flecha sí es legítima ponerla así, atravesar un nodo donde hay una derivación, ¿sí? ¿Esa corriente cuánto es? Esa corriente es ID. Es la corriente del transistor Q1. Tengo que buscarla. Vamos a marcar por lo menos así ID1. ID1.
¿Y eso cuánto puede valer? No lo sé. En este momento, fíjate que no tengo los suficientes elementos. Tengo que Q1 está transportando alguna corriente. ¿Cómo sé que transporta una corriente? Porque arriba hay 1.8 voltios y aquí está 0.8. Entonces se está cayendo un voltio en el resistor. Definitivamente se está moviendo alguna corriente. Entonces el transistor está encendido. No sé si el transistor al estar encendido está en modo de saturación o en modo óhmico. Voy a suponer que está en saturación. Entonces voy a poner a Q1, a ponerlo en saturación. Si hago esa suposición, lo que estoy diciendo básicamente es que esa corriente I de 1 es igual a 1 medio de K sub N, donde K sub N es un dato que me están entregando. Me dicen K sub N es esto para los transistores, que multiplica al voltaje G, S, digamos 1, transistor 1, ¿verdad? Menos el umbral BT para ese transistor, esto al cuadrado. Ese umbral me lo están entregando aquí para ambos transistores. BT 0.5. ¿Ya? Entonces tengo este valor conocido. G es conocido. Vamos a ver cuánto será el valor de G. Recuerda que esto aquí es VG menos VS. ¿VS es conocido para mí o no es conocido para mí? VS es la tensión de source. Aquí está. Source está en 0. Y G, ¿dónde está? O sea, este que está aquí, ¿dónde está? Espero que lo pueda ver. G está conectado con D, 10.8 voltios. O sea que para mí este número es conocido. O sea, es claro, VG vale 0.8 voltios y a la vez VS vale 0. O sea que esta diferencia la conozco, es 0.8. Ahora, 0.8 menos 0.5. O sea que esta corriente I de 1 no es desconocida. Esta corriente vale 1 medio. Kn vale 1.6 miliamperios sobre voltio cuadrado, que multiplica ahora a 0.8 menos 0 menos 0.5. Eso daría 0.8 menos 0.5, 0.3, y esto va al cuadrado. Y la unidad de todo eso es amperio. ¿Y cuánto vale eso ahora? Entonces ahora tienes que hacer 0.3 al cuadrado multiplicado por 1.6 mili y dividido 2. Eso es lo que tenemos que hacer. Vamos a verlo. Ya me busca mi calculadora aquí. (1.6) al cuadrado medio 72. En este caso me da 72 miliamperios. Perdón, aquí me he equivocado, creo. Un momentito. Voy a repetir el cálculo porque creo que tuvo un error. 1.6, 0.3. Esa cosa da como que da micro realmente. Exactamente, 72 micro. Creo que uno de ustedes participó. ¿Y algo? 72, claro, correcto, gracias. Sí, a veces pasa, estoy en mi calculadora y a veces me quedo. Muy bien, entonces 72 micro. Esa es la corriente que está bajando por el ID1. Si este circuito llamado fuente, espejo de corriente, así se llama, espejo de corriente, ese circuito generalmente se hace para que el transistor Q2 sea igualito a Q1. O sea, todo lo que en Q1 van en Q2, exactamente igual, con las mismas constantes y las mismas cosas. Los transistores son gemelos. Eso se le llama en inglés match transistors, transistores acoplados o transistores gemelos. En ese caso, entonces, aquí hay 0.8, de aquí para acá hay 0.8, claro, y los mismos aparecen de aquí para acá, de esta compuerta 2 hasta S2. Como hay el mismo voltaje, entonces ya voy a asumir también que el transistor 2 está en saturación también, que Q2 está en saturación. Eso es una asunción. De hecho, la asunción que está aquí estuvo buena. ¿Por qué sé que la asunción estuvo buena? Porque encontré que G estaba aquí. Estaba en 0.8 voltios. Y ahí mismo estaba D. D estaba también ahí. Y S estaba por acá abajo en 0. Y eso es correcto.
porque G está en 0,8 y resulta que el umbral llega como hasta por aquí. Ahí está, el umbral es 0,5. O sea, la línea es esta que está aquí. Y esta línea está por encima de ese, 0,3 por encima de ese, o sea, que tendido. Y además de eso, DE se encuentra aquí, por encima de esta línea. O sea, que está todo esto indica que está en saturación, se está realmente ratificando la suposición. Entonces, está en saturación. De igual manera, voy a suponer que Q2 está en saturación. Y entonces alcanzo a identificar algunas cosas. Por ejemplo, source del transistor 2 está en 0, G está en 0,8 y ya me dice que está encendido, porque el voltaje que está aquí es más grande que el umbral. Está encendido. Ahora, está encendido y el transistor es igual a este. ¿Qué corriente se va a mover por aquí? Si cuando tiene 0,8, eso me lo da esta ecuación que está acá. O sea, cuando tiene 0,8 esto menos el 0,5, eso me da una corriente. ¿Qué crees que pasa de este lado? ¿Cómo crees que pasa ID2? Tienen la misma ley. ID2 es igual a un medio de Kn, la misma Kn. Ahora viene VGS2 menos VT. El mismo. Entonces ahora fíjate, esta cantidad es la misma, todo te da lo mismo. O sea que ID2 te sale exactamente igual a ID1. Ya no es aproximadamente igual como en el caso de los JTs, porque hay unas corrientes de base pequeñas, pero igual se desviaban y eso hacía que diera muy parecido el espejo de corriente. En el caso de los no, en los MOSFET dan literalmente el mismo valor. Es decir, ellos son mejores para poder hacer espejos de corriente, ellos son mejores y son preferidos. Ahí se nota que los MOSFETs ganan cuando se comparan con los BJT. Entonces, en este caso, la corriente resulta ser la misma que los 72 microamperios. Entonces, si yo sé que por ahí los mismos 72 microamperios, ahora puedo entonces responder preguntas como las que están aquí en parte B. ¿Qué valor de R2, que no me lo han dado, hace? Bueno, y no hemos encontrado R. Claro, aquí falta también encontrar R. R fácil, es un voltio entre los 72 microamperios. Eso sería sencillamente la operación, eso daría 13.9K, que es la respuesta de la parte A. 13.9 kiloohmios. Esa es la respuesta. Muy sencilla, la ley de un voltio entre la corriente. Ahora, de este lado, me dicen a mí otra historia, porque R2 es la carga, es lo que se conecta. La fuente de corriente realmente está aquí. O sea, eso es todo esto que está aquí, todo el circuito que voy a puntear en azul, todo este circuito que estoy aquí punteando en azul, todo esto constituye lo que va encerrado dentro del símbolo este que está aquí. Fuente de corriente. Mira cómo se pone, flecha hacia abajo. No importa esta flecha donde está, simplemente es un asunto que está encerrado en la fuente de corriente y está conectado a un punto inferior. Pero no importa qué punto inferior, después que ella me logre garantizar a mí que por ahí ya pide 72 microamperios. Y aquí conecto la salida, aquí, ahí, a ese puntico. Y la carga que está conectada es un resistor, que es R2, que va hacia arriba a algún punto que no sé. O sea, aquí yo no sé dónde está conectado. Tal vez a 1.8, si eso es así. Pero puede estar conectado a otra cosa. Pero supongamos que está ese 1.8, entonces mi carga es esta 2. ¿Cuánto debe valer R2? Aquí dice, ¿qué valor de R2 hace que Q2 opere en el borde de la saturación? Entonces, no tiene que R2 ser igual a 13.9. No, señor. R2 puede ser lo que sea. Por ejemplo, puede ser 0 ohmios. Si R2 es 0 ohmio, entonces el voltaje que aparece aquí en el drenaje 2, ese será 1.8. Y la situación que se pone aquí es la siguiente. S está en 0, G está en 0.8 y está más arriba que el umbral, o sea que está bien. La pregunta es para D. D puede estar en cualquier valor, como por ejemplo 1.8 voltios. En ese caso, R2 vale 0 ohmio. Pero si R2 empieza a aumentar, es obvio que aquí se forma una caída de tensión. Y eso hace que el valor de D, V de 2, cada vez sea más pequeño. O sea, tú ves que esta D empieza a moverse. Entonces, eso es la pregunta que me hacen justamente, bueno, ese D hasta dónde puede llegar. Entonces, por ejemplo, digamos, por el D podemos tirar a descenderlo, así. Ahora voy a hacer un truquito bien chévere que me permite esta cosita así, agarrarlo y decir, ¿a dónde podemos poner ese R2? O sea, puedo bajarlo. O sea, todo eso significa es saturación. Pero hay un momento en que ya, por ejemplo, aquí es triódico. Esto sería triódico, está muy cerca. Entonces, ¿hasta dónde puedo bajar?
realmente, hasta dónde puedo. Entonces, puedo bajar hasta qué límite. Cuando mido el umbral hasta aquí, ya recuerda que es 0.5. Entonces, hay una línea aquí que dista de source, adivina cuánto, en este caso dista 0.3. Entonces, D puede estar ahí, saturación, hasta aquí. Ahí. Ese es el borde de la saturación. Cuando D ya pasa al otro modo que es triódico. Entonces, ese borde lo pone 0.3 por encima. Entonces, lo que voy a asumir yo es que esto está a 0.3 voltios. O sea, 0.3 voltios de S. ¿Eso me lo dio quién? G, que es 0.8, y el voltaje de umbral, que es 0.5. Eso es lo que me dio la coordenada esta que está aquí. Entonces, que D llegue hasta allá abajo. Si eso es así, y arriba hay 1.8, que es lo que tenemos, la diferencia de tensión, ¿cuánto es? ¿Cuánto es esa diferencia entonces? 1.8 menos 0.3, eso es 1.5 voltios. En tal caso, 1.5 voltios tengo aquí, y, o sea, ese es el peor valor de R2. Y si tengo ahora la corriente 72 microamperios, lo que tengo que hacer es dividir 1.5 entre 72 microamperios. Cuando lo divides te da 20.8 K, o sea, doble. Será 20.8 kilo ohmios. Ese es el valor, no el doble. 20.8. Entonces ya, esa es la resistencia más grande que se puede conectar del lado de la salida del espejo de corriente. Es decir, si miras esta fuente, en esta fuente estás feliz dándote los 72 miliamperios si esta cosa es 20.8 o menos. Si usted le pone 30K a esa fuente de corriente, inmediatamente tu fuente de corriente ya no funciona. Ya no te da esa corriente 72 microamperios, te da algo distinto. La razón es porque Q2 ha salido de ese modo de operación saturación. A este límite de voltaje, que en este caso se llama, este voltaje debe estar a más de 0.3, esa condición que estoy escribiendo ahora, de que el voltaje ahí debe ser mayor de 0.3 voltios, esa condición se le llama compliance en inglés. Se llama, ¿cuál es el requisito para esa fuente de corriente? Y las fuentes de corriente tienen unos requisitos y se dan en ese tipo de, ¿cuál es el voltaje en el nodito de salida? Si ese voltaje está por debajo de lo que me da el límite de compliance, esa fuente de corriente no está trabajando como fuente de corriente. Está trabajando como otra cosa, por ejemplo, transistor en modo diódico. Y te da un valor diferente. Ya rompiste la condición. Pero si tú trabajas dentro de la condición del cumplimiento, del compliance, entonces tú tienes tu garantizado 72 microamperios. O sea, estamos estudiando una fuente de corriente. Estamos estudiando una fuente de corriente llamada espejo de corriente. Y el espejo de corriente se forma así. Hay una columna vertebral que uno establece, colocando una resistencia, colocando unos valores determinados y fabricando una corriente. Del otro lado se refleja la corriente. Y esa es la que vas a colocar a la salida del circuito. Esa es la que vas a ofrecer. Y conectas arriba lo que quieras. 0 ohmios, 100 ohmios, 1000 ohmios, 13 ohmios, 13.000 ohmios, lo que sea, 15K, 20K funciona. Pero a partir de 20,8 kilos, esta cosa deja de operar y la corriente empieza a disminuir. Ya 72 micros, 50, 40, 30, a medida que subes la resistencia. Entonces, eso es lo que pasa, tal cual. Tenemos entonces una fuente de corriente en todo su esplendor y de las fuentes de corriente es la más simple. Y digo en su esplendor porque no es como con BJT. Aquí es exactamente igual, se refleja lo mismo. Entonces, los MOSFET son grandes transistores espectaculares. Muy bien, supuse en ambos casos saturación. Supuse, y del lado este que está aquí, estoy en saturación porque el gráfico me lo está diciendo, de esta arriba, entonces está en saturación, está ratificando la situación, en este caso de arriba G y S, saturación. Me han pedido que lleve al borde de la saturación, o sea, cuál es el peor resistor que hace que D esté justamente en la frontera, ya, para que salga de saturación. Así que he respondido a la pregunta plenamente. Veamos ahora cómo nos enfrentamos a otro problema, un problema más universal, en el cual tenemos esta configuración de 4 resistores y un transistor. Ya debemos tener una idea de cómo enfrentarlo. Ya BJT nos ha enseñado un poco. Nos dice, asuma que el transistor tiene un voltaje de umbral de, aquí está, de 1 voltio y que Kn vale 1 miliamperio sobre voltio cuadrado. Muy bien, tengo todo y me dicen que lo analice, o sea, que busque todas las corrientes y voltajes. Realmente debo buscar una corriente, la corriente de drenaje, y debo buscar 3 voltajes, el de G, el de S y el de D. Y esto es sencillo. Es sencillo. Eso es lo que vamos a ver, que esto es una cosa muy simple. Y la experiencia de BJT nos va a ayudar.
En primer lugar, ¿cómo enfrentamos un circuito como este? Bueno, aquí va. La corriente que va por aquí es la corriente de compuerta. Esa corriente vale 0 amperios. Recuerda, estamos en DC. En DC, esa compuerta está separada, o sea, como un capacitor, está separada realmente del transistor, 0 amperios. Y eso es tremenda ayuda, porque al decir eso, yo puedo afirmar que lo que está a la izquierda, este conjunto que está aquí, es un divisor de tensión perfecto. Es súper fácil. El voltaje que tengo que buscar aquí, el voltaje de compuerta, es muy sencillo. Es el divisor de tensión que hay desde VDD hasta tierra a través de esas dos resistencias, que en este caso las dos valen 10 megaohms, son iguales. Oye, qué fácil. ¿Sabes qué voltaje hay? 10 voltios está allá. ¿Y qué voltaje habrá acá? El divisor de tensión te daría 10 megas, que es RG2, o sea, el voltaje que está aquí sería VDD por RG2 sobre RG1 más RG2. Súper fácil. ¿Qué voltaje hay ahí? Eso es muy simple, 5 voltios. Ahí está, 5 voltios, súper sencillo. O sea, esta vez se puso más sencillo que con BJT. Ya encontramos el voltaje de compuerta. Entonces, enseguida, VG vale 5 voltios, que es una de las cosas que queríamos buscar. Ahora tengo que buscar el resto de las cosas. Ajá. No conozco cuánto es BS, no sé cuánto es BS. Ni idea, no lo tengo. Tampoco conozco cuánto es BD, pero la idea es buscarlo. Entonces, como tengo G a 5 voltios y ese está pegado a esta tierra a través de un resistor, está pegado a esta tierra, si el transistor tuviera apagado, la corriente que se mueve por el es cero. En tal caso, BS estaría pegado a 0, a tierra, y G estaría a 5. Definitivamente eso enciende el transistor. Así que concluyo que el transistor está encendido. Y por lo tanto, ahora lo que viene es preguntarme si está en saturación o en modo teórico. Voy a suponer que está en saturación. Eso es lo que voy a hacer. Que me voy a referir a que esto va a ser parte de un amplificador. Entonces voy a suponerlo. Si acaso no me sale por ahí, lo corregiré. Pero voy a suponer que está en saturación. Al suponer eso, lo que estoy diciendo es que la relación entre corrientes, de hecho, la corriente que está bajando por aquí, vamos a llamarla enseguida ID, la corriente ID es igual a 1 medio de Kn, que me la entregaron ya, por ahí está, sí, Kn, por V, G, S, menos, esto es una S, VGS, menos el umbral al cuadrado. El umbral yo lo tengo, es 1 voltio, aquí está. VG yo lo tengo, recuerda que esto es VG menos S. VG yo la tengo, la que no tengo es VS, pero la tengo. No tengo tampoco la corriente. Muy bien, ya tengo unas cosas y no tengo otras, ¿vale? ¿Qué más puedo decir aquí? La corriente ID, además, tiene otra forma de relacionarse con estas incógnitas. Vamos a señalar cuáles son mis incógnitas aquí. Esta es una incógnita, porque yo no tengo ID. Y esta es otra incógnita. Lo demás lo tengo. En esa ecuación, lo demás lo tengo. O sea, hay dos incógnitas. Ahora, quiero otra ecuación que sea lineal, en lo posible lineal, ¿verdad? Y que me relacione esas dos incógnitas, ID con BS. Y esa otra ecuación la tengo aquí, sencillamente, en esta parte. La relación entre ID y BS se nota aquí. Esta que está bajando es ID y BS es el voltaje que aparece aquí. Es el mismo voltaje, ¿no? Entre aquí y 0. Así que la otra relación es decir que, por ejemplo, de que BS es igual a ID por RS, donde RS es conocido. Esa es una posibilidad. Entonces, ¿cómo enfrento este problema? Este problema lo puedo enfrentar así. BS, que es mi variable, porque es esa también. La variable de la desconocida es esta y esta que está aquí. Oye, fíjate, a veces utilizo esta B mayúscula y a veces la B minúscula que está aquí. No, error. O sea, todo es mayúsculo realmente, todo es mayúscula. Pasa que estoy escribiendo así porque yo escribo un poquito, tampoco, o sea, la perfección, a veces no me sale. Yo prefiero escribir así. Ya, eso es lo que quiero decir. Ya, BS. Entonces, esta tensión la puedo meter aquí, de manera que la ecuación me queda todo en términos de ID. Esa es una posibilidad correcta. Todo va a ser en términos de ID y me queda una sola incógnita, la de espejo. Voy a proponer hacerlo por lo pronto haciendo lo siguiente. Despejando ID, o sea, esto no tiene ninguna o sea, no tiene ninguna diferencia. Simplemente voy a hacer que ID sea igual a VS sobre RS. Y es la que voy a meter de este lado.
Eso es lo que voy a hacer. Realmente las dos opciones es válida. Tomar ABC y meterlo aquí, mete AID al cuadrado y se me abre la cuadrática. Poner AID de este lado también es válido. Es sencillamente que de acuerdo a la experiencia, hacer en la segunda forma, meter ID aquí, sale la ecuación cuadrática con números más chiquitos y me sale más bonita. Eso es todo. Míralo bien. Cuando yo coloco el primer método, que es que este BS entre aquí, entonces a mí me queda ID como incógnita. KN me queda aquí, es un número que está en los milis. Y en algún momento, cuando yo forme mi cuadrática, a mí la cuadrática me queda con números como grandes y con milis. Eso se va, los coeficientes van a ser números así. Mientras que si lo que hago yo es meter esto aquí, resulta que RS está en el denominador, está aquí 6K. Cuando esa RS suba y multiplique por este KN, que es un mili, se me van a cancelar los kilos con los mili. Entonces los coeficientes todos van a quedar en números como chévere ya, o sea, números sencillos, no va a quedar ningún coeficiente con K, ningún coeficiente con mili. Y eso es para mí menos errores, porque los números son más fáciles de manejar. Por esa sola razón humana, porque tiene que ver con el hecho de los errores que uno comete cuando escribe, por esa razón humana voy a tomar ese segundo camino. Pero son caminos exactamente equivalentes y dan las mismas cosas. Entonces voy a hacer ese segundo camino. Entonces cuando tomo las dos ecuaciones que tengo, mi sistema cuadrático, resuelvo así. Digo que BS, que es ID entre RS, es igual a 1/2 de KN por, ahora voy a escribir aquí, VG menos BT, fíjate bien, voy a mover este BT acá, y al final menos BS, ahí está, al cuadrado. De manera que, recuerda, yo conozco esto, conozco esto, conozco esto, conozco a RS, la conozco, eso es. Paso seguido, voy a sencillamente decir BS es igual a 1/2, de KN RS, por esto que está aquí, VG menos BT menos BS. Ya estoy listo para meter los números. Ahora sí los voy a meter entonces. Digo, BS es igual a 1/2 de, ese medio me quedó feo, 1/2 de KN, y KN es 1 mili. 1 miliamperio sobre voltio cuadrado. RS 6K. 6K. Ohmio. Y lo otro es BG. ¿BG cuánto es? 5. 5 menos 1, da 4. 4. Bueno, vamos a hacerlo en orden, ya, para que puedo hacer rapidez aquí, para que 5 menos 1 menos BS, así, al cuadrado. Esto al final lo que hace es que dé 1/2 mili por K. ¿Cuánto da mili por K? Se cancelaron entre sí, darían 1. Entonces ahora tenemos 6 entre 2, eso da 3, que multiplica el número 4, 5 menos 1 es 4, menos BS al cuadrado. Esto es una ecuación mucho más simple, porque ahora yo puedo desarmar esta cuadrática, o sea, extenderla, y ese BS pasar a operarlo. Entonces, de un lado me va a quedar así, me va a quedar BS es igual, y ya poco espacio me queda, ¿verdad? No tengo casi espacio para poder hacer todas las cosas. Digamos que este lado me queda así. Entonces, BS es igual a, bien, 3 que multiplica 4 al cuadrado. 4 al cuadrado es 16. Y eso multiplicado por 3, eso me da 48. ¿Sí? Estoy bien en eso. Sí, no. Sí, porque 4 por 4, o sea, tengo que elevar esto, primero tengo que separar este cuadrático aquí. Eso me daría 16 menos 2 veces este por este, o sea, menos 8 veces BS más BS cuadrado. Eso es lo que va. Ahora, 3 por 16 es 48. 3 por 8, 24 BS. Y 3 por el otro quedaría 3 BS cuadrado. Así tal cual. Y ahora cuando este BS lo paso para acá, la ecuación cuadrática que se va a formar es la siguiente. A ver, la ecuación cuadrática sería 0 es igual a, ahora organicémosla, 3 BS cuadrado menos 25 veces, menos 25 veces BS más 48. O sea, el cuadrático es este. Y esto me tiene que dar dos respuestas para BS. Una así, otra así. Y tengo que descubrir cuál de esas es correcta. Entonces, este cuadrático tiene dos respuestas realmente. Recuerda, el BS lo pasé a restar por este lado. Ahora tengo esto. Tengo que usar mi calculadora ahora.
Entonces, ahí yo puedo meter 3, 25. Meto los coeficientes, de hecho, nada más. Esperaos un momentito. La raíz que me están entregando es, por un lado, me da Vs 3 voltios y por el otro lado me da 5.33 voltios. Entonces, primera cosa, ¿será que Vs puede ser 3 voltios? ¿Será que Vs puede ser 5.33? Vamos a analizarlo ahora. Si tengo la compuerta 5 voltios y Vs es 3, la diferencia entre compuerta y fuente me daría en ese caso 5 y 3 me daría 2 voltios. O sea, me daría 2 voltios, la posibilidad 1, esta que estoy mirando acá. Eso tiene sentido porque 2 voltios es más grande que este 1 voltio que está aquí. Entonces, lo mantendría encendido. Ahora miremos la otra posibilidad. En la otra posibilidad, vamos a tener que borrar aquí un poquito más ágilmente, en la otra posibilidad, digámoslo, en la posibilidad de color verde, vamos a poner esta verde. Si ese fuese 5.33 voltios, entonces ese quedaría así y quedaría más alto que G. Entonces G no queda arriba de ese, como yo espero en el modo saturación. O sea, no estaría ni siquiera encendido. Entonces, evidentemente, este modo no estaría correcto. Este valor es descartable inmediatamente. O sea, se va enseguida, porque me lleva al absurdo de que el transistor ni siquiera está encendido. Así que ahora voy a quedar con la primera opción. La opción esta que estábamos marcando con el azul, 3 voltios. En ese caso, el voltaje que habría entre G y S sería 2 voltios, porque este sería 3 voltios. Y esos 2 voltios me pondrían en la situación siguiente. Aún no sé dónde está D, tengo que buscarlo, o sea, poco a poco voy a encontrarlo, pero voy, S vale 3, G vale 2, voy bien. Y para arriba, y vamos a progresar. Entonces, si esta es la solución que estoy hasta ahora contemplando, entonces, ¿cómo será la corriente? Entonces, la corriente ya la puedo encontrar, porque vale 1 medio, la corriente vale 1 medio de 1 mili, que es el 1 miliamperio sobre voltio cuadrado, por ¿cuánto vale S? Ya sé que ese VG menos BS vale 2 voltios, menos 1, entonces sería 2 menos 1, esto al cuadrado. ¿Eso cuánto daría? 1 mili sobre 2 por 1 al cuadrado, entonces esto daría medio mili, 0.5 miliamperios. Esa es la corriente que aparecería aquí. Entonces vamos en que esto da 0.5 miliamperios, esa corriente ID. Eso permite buscar el voltaje BD. El voltaje BD es 10 menos lo que se cae aquí. Lo que se cae aquí es la corriente por la resistencia, o sea, 3 voltios, que es 0.5 mili por 6K. Entonces, 10 menos 3 voltios me daría 7 voltios aquí. 7 voltios. Y ahora sí se forman todas las cosas. Ya BD quedó claro. 7 voltios. PS lo encontramos. Eran 3 voltios. Listo. La situación es la siguiente. Tengo a S en 3 voltios. Tengo a G en 5 y tengo a D en 7. Fíjate el orden de las tensiones. Se cumple perfectamente. G menos el umbral, que sería la línea clave, esa línea está en 4 voltios, porque el umbral vale 1. Entonces, míralo. 5 menos 1 da 4. Ese está en 3. Vamos a poner ese un poquito por acá, para que se vea así bien. Ese está en 3, 4, 5. O sea, perfecto. Saturación. Se está ratificando eso. Excelente. Entonces ahora vamos a ver esta respuesta si logran encajar. En el libro nos dice que la solución es la siguiente, esta que está aquí. 5 voltios nos lo trae, la corriente que fluye por aquí es 0, el voltaje que está por aquí es 6 veces ID, ya nosotros descubrimos cuánto es ID, ID es 0.5 mili, entonces 0.5 mili por 6K, esto va a ser los 3 voltios que hemos encontrado, 5 voltios sería 10 menos 3 voltios serían 7 voltios aquí. Se está comprobando todo. Ahora, ¿qué corriente fluye por aquí? Ah, bueno, pero eso es otra cosa distinta, ¿no? ¿Qué corriente fluye por aquí? Si aquí hay 5 y aquí hay 0, 5 voltios entre 10 megas te darían en micro y 5 entre 10 te daría 0.5 micro. Igualmente aquí hay 10 voltios, aquí hay 5, la diferencia es 5 entre 10 megas, entonces estaría 0.5 micro también. O sea, eso es algo muy simple ya. Buscar las corrientes aquí, pues, se me había pasado, pero es algo muy sencillo que se puede hacer. Lo que hemos hecho es encontrar análisis en DC para el transistor. Y lo hicimos así. Nos encontramos con un sistema que es cuadrático, conformado por esta primera ecuación y esta segunda ecuación. Son dos ecuaciones, una la supuso la parte de saturación, esa la aportó, y la otra es la relación entre las variables desconocidas, o sea, ID y BS.
y la encontré aquí. Ajá, me salió esa, pero es posible que en otro problema sea otra la relación que tengo que buscar. Tengo que ver cuál ecuación me sirve para poder meter con esa. Al momento de meter una ecuación en la otra, considero que es más apropiado meter I de aquí. Simplemente porque después se me enfrentan los kilos con los milis, se cancelan y me queda la ecuación en números chéveres como lo que tú ves aquí. Si tomas el otro camino, te queda una ecuación completamente válida que te da igualmente dos resultados, que puedes probar los dos, pero te queda una ecuación con los coeficientes con milis y con cas. Pero ya, o sea, te da también unos dos números de corriente, porque serán dos corrientes que encuentras, una corriente encaja con todo esto y la otra no encaja. Ya. Pienso que este camino es más chévere, o sea, más facilito, menos complicadito. Y listo, esto es todo. Hemos encontrado y está en modo saturación. Es sencillo. Esa es como la enseñanza de la clase de hoy que vamos a dejar hasta aquí para que ustedes puedan tener tiempo de repasarla y de poder tenerla. Con eso entonces paramos la grabación de hoy, pero tenemos un buen avance con ello.